Me complace muchísimo recibir al amigo Ricardo Pérez Fernández. Como les había dicho, es economista, politólogo, un joven con mucho talento y con quien vamos a tratar hoy el tema de moda, que es el pacto fiscal. Ricardo, muchísimas gracias por acudir a esta cita para conversar sobre este importante tema. Bienvenido. Claro, buenas gracias noches. a ti por distinguirme con esta invitación. No, Muchas gracias. el honor es nuestro, de verdad que sí. Antes de entrar en el tema, y como les había dicho, vamos a tratar de orientarles un poco acerca de todo lo que se está dando en torno al pacto fiscal. Sí. Pero antes queremos conocer un poquito más de ti, que nuestro público sepa de tu trayectoria personal y profesional. ¿Cómo no? Bueno, mi nombre es Ricardo Pérez Fernández. Yo soy economista y politólogo de profesión. Hice mi licenciatura en Economía en el país, en la Pucamaima. Luego hice maestría en Economía Aplicada, maestría en Ciencias Políticas y maestría en Estrategia Política. Regresé al país hace unos años de esos estudios. En la actualidad soy empresario, me dedico realmente a atender una empresa de transporte que trabaja con la industria del cine. Tengo participación en los medios de comunicación, hay un espacio que comparto contigo, claro. Soy articulista del Listín Diario, soy analista para distintos espacios, para temas políticos, de economía y temas internacionales. Y bueno, y en sentido general siempre trato pues de aportar desde mi espacio a los temas importantes del país y a continuar trabajando y desarrollándome como profesional. Y que de hecho te ha ido muy bien en los medios, sí, en el propio espacio que compartimos. Tienes muy buena feedback de todo el público y con sí, los análisis que estás manejando allí. Hablabas de tus estudios en ciencias sí, políticas. ¿Tú tienes quizás algún interés o en algún momento has pensado en optar por alguna función pública o algún puesto electivo? Por el momento no, porque, mira, yo entiendo que eso de aspirar a ocupar una posición pública es una posición o es una determinación que tiene que tomarse con mucha seriedad y haberla reflexionado apropiadamente. No se puede ir a un espacio público simplemente a ocuparlo porque se tenga la fuerza electoral para hacerlo, sino con ideas y propuestas claras de qué se quiere hacer. Tiene todas las de ganar en ese sentido. Tiene ideas, tiene capacidad, tienes muy buena preparación y sí, también tienes una familia que tiene arraigo en el campo político. Pero son ideas aplicadas a la posición electiva que se aspira a ocupar. Y yo por el momento no tengo ninguna aspiración de esa naturaleza. Yo entiendo que cada quien desde su espacio puede construir y puede aportar a que la sociedad pues vaya marchando sobre el rumbo que uno quisiera para el país. Así es. Y en esta parte de la entrevista, me gustaría que a los jóvenes que tienen aspiración de destacarse en la carrera que compartirían contigo, que es la economía, y en el ámbito de la politología, ¿qué recomendaciones tú le darías para que logren posicionarse y tener éxito? La época en la que uno iba a la universidad y se licenciaba en una carrera en particular y luego no volvía a abrir un libro jamás, ya pasó. De hecho, en la carrera de economía, por ejemplo, hubo un cambio de paradigma abrupto a raíz de la crisis mundial del 2008, de la crisis financiera y global del 2008, porque teorías que dábamos como verdades absolutas se desplomaron precipitadamente. Entonces, en el caso de la economía, y también aplica en el caso de la política, de las ciencias políticas, y del derecho, me imagino también. Hay que estudiando. Siempre estudiando, siempre al corriente de las cosas, entender que ninguna posición representa la verdad absoluta, que siempre hay condiciones, hay variantes que pueden hacer que lo que un día fue verdad al día siguiente ya no lo sea, y eso nos obliga a mantenernos siempre al día, siempre estudiando y actualizando conocimientos. No, y más aún con el impacto que tienen las redes sociales y todo el mundo en torno al Internet, donde tú tienes información fácil, que en cierto modo hay una parte que pueden ser ciertas, otras que no. Entonces tú tienes que tener el criterio y los estudios suficientes para saber con cuál de las dos tú estarías de acuerdo o no. Porque a veces hay gente que tú ves que repiten lo que leen y muchas de esas cosas que andan en las redes sociales, en la mayoría de los casos, no son verdades absolutas. Así es. Bueno, Ricardo, es tiempo ya de que comencemos a hablar del tema. Tú en el comentario que hiciste recientemente lo tipificaste como el tema de moda. Entonces, a propósito de eso, sabemos que
Este pacto fiscal, como se le ha denominado, está fundamentado en lo que ha sido la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, que establece 3 grandes pactos. El pacto educativo, el eléctrico, que tampoco se ha concluido, y el pacto fiscal. Coméntanos en qué consiste el pacto fiscal y la diferencia, que mucha gente entiende que no es una reforma. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mira, lo que primero es preciso recordar lo que significó ese instrumento que terminó siendo el proyecto de ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo a 2030, que fue un gran acuerdo que se hizo en aquel momento entre todos los sectores que inciden en la vida nacional para, si se quiere, trazar una especie de hoja de ruta hacia el desarrollo de la República Dominicana. Y eso se hizo con un horizonte de 20 años. Entonces, dentro de esa estrategia, en lo relativo a lo fiscal, se contemplaron una serie de metas que había que cumplir, pues para que este plan de desarrollo sostenible que estábamos construyendo tuviese recursos, naturalmente, para poder sufragarlo. Entonces, dentro de ese acuerdo, en el año 2000, se firmó en el año 2012, pero cuando se discutió en el año 2010, se empezó a discutir, el acuerdo era que 3 años después de su firma, el país tenía que sentarse nueva vez a la mesa del diálogo para entonces determinar qué tipo de sistema tributario y cuál estructura fiscal queríamos para el país y, naturalmente, una que fuera también compatible con lo que ya se había establecido en la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en cuanto a nuestros objetivos específicos para que el país fuera marchando hacia su desarrollo. Entonces, ahí se convino que 3 años después de la firma íbamos a tener este primer encuentro con el primer objetivo de que la presión tributaria que se calcula en función del PIB, que se calcula como variable del PIB, pasara de ser un 14% o un 13%, que era donde estaba, a un 16% en el 2015. Y luego, del 2015 al 2019, de un 16% a un 19%. En la actualidad no hemos ni siquiera llegado al 16% que se supone que íbamos a alcanzar en el año 2015. Todavía estamos en un 14%. De hecho, 13.8 es la estimación puntual. Tampoco se han dado los primeros pasos para que se dé ese acuerdo. No se habían sentado las partes y todavía tampoco se ha logrado. Apenas ahora es que empieza esa discusión. Ahora, cuando se habla de un pacto fiscal, la gente lo tiende a asociar de manera automática con reforma fiscal. Con más impuestos. Y ciertamente, lo que hay detrás de un pacto fiscal es una reforma fiscal. El problema es que reforma fiscal no necesariamente implica un aumento de impuestos, porque lo fiscal contempla ingresos y egresos. Y también contempla el manejo de los gastos. Exactamente, o sea que... En ese sentido, Ricardo, y para aclarar un poco, sí, la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, en el tercer eje, cuando habla ya la parte, desglosa los objetivos y qué cosas hay que hacer, establece que se debe dar una reforma integral. Así es. Entonces, sí, en el fondo estamos hablando de que vamos a tener una reforma. Sí. Pero ¿cuál sería la diferencia de esta reforma integral, que es la tipología que se le ha dado, con una reforma ordinaria? Bueno, que una reforma integral, si fuésemos a cumplir cabalmente con lo que el término implica, significa que nos vamos a sentar a programar todo lo concerniente a lo fiscal, que como te dije, no es solamente ingresos, es también egresos, es decir, el gasto público, la política de endeudamiento, etcétera, la política presupuestaria. Y naturalmente eso tiene que venir acompañado con una discusión de los ingresos, de las fuentes de ingresos, de qué va a hacer el Estado para continuar aumentando sus recaudaciones y poder cumplir de nuevo con lo que se acordó en el marco de esa Estrategia Nacional de Desarrollo, que son una serie de inversiones que naturalmente requieren de mucho dinero.